Bueno, buenas tardes. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en sus decretos de necesidad de urgencia 260 del 20 y subsiguientes, donde se definió el aislamiento social preventivo obligatorio y las acciones que en consecuencia determinó la Universidad Nacional de La Plata en su resolución 667 del 20 y subsiguientes, también el marco resolutivo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en su resolución 102 del 20 y el reglamento del proyecto final de carrera de nuestra facultad, donde se definen los contenidos y criterios de evaluación de las defensas de proyecto final, vamos a dar inicio a la defensa del estudiante Julián Pasarini, estudiante del taller 9 de arquitectura de nuestra facultad, que desarrollará el tema Gambier Cultural. Julián va a desarrollar su defensa en modalidad virtual por videoconferencia. Voy a presentar a continuación a los miembros de la comisión evaluadora que actuarán en esta defensa, que estará integrada por los profesores del taller donde Julián realizó su trabajo, el arquitecto Sergio Cavalli, el arquitecto Daniel Becker y el arquitecto Agustín Olivieri. Como profesor invitado por el área de Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión, asignatura Procesos Constructivos, el arquitecto Santiago Weber, de la misma área de conocimiento por la asignatura Estructuras, el ingeniero Ángel Maidana, y como profesora invitada por el área de arquitectura, la arquitecta Florencia Snack. En mi carácter de secretaria académica de la facultad, doy fe de la identidad de los miembros de esta comisión, como así también del estudiante que realizará su defensa. Así que Julián, en adelante, cuando estés listo, empezás. Bueno, suerte. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. El equipamiento desarrollado en el marco de este PFC es el Gambier Cultural, un edificio público de carácter cultural que se inserta en un plan urbano elaborado durante Arquitectura 6 en la cátedra. La presentación abordará 4 escalas: territorial, urbana, arquitectónica y técnica. En cuanto a la territorial, podemos ver cómo en el área central de la región de La Plata se consolidó la oferta de equipamientos, servicios y oportunidades laborales, generando grandes desequilibrios con la periferia, por lo que se trazaron 3 operaciones estructurantes para reconducir la problemática. Primero, la recuperación de vacíos urbanos, a partir de detectar vacíos que actúan como áreas de barreras de integración socioespacial, por lo que se plantea recuperar estas áreas degradadas. Como segundo punto, crear nuevas centralidades, donde se propone descentralizar las actividades municipales y provinciales para descongestionar el área central y potenciar las áreas periféricas. Y como tercer punto, se traza una hipótesis de trabajo del crecimiento de la región a 50 años, donde se busca anticiparse al crecimiento urbano y establecer un desarrollo sostenible, reorientando el crecimiento y la densidad para lograr una ciudad más equitativa y racional. El área de intervención es el vacío urbano de la ex playa ferroviaria de Gambier, al suroeste de la ciudad, entre las comunas de Los Hornos y San Carlos. El vacío cuenta con 18 manzanas ocupadas por talleres, grúas y vías en desuso. Actualmente es una barrera física que interrumpe 9 calles, incluida la avenida 137. En su mayoría, como se ve en las imágenes, se encuentra en desuso, abandonado, sin mantenimiento ni apropiación. Incluso del lado de Los Hornos aparece una vieja vía que fue ocupada por asentamientos informales. Pero por otro lado, se puede entender a los vacíos como áreas de oportunidad para reactivar a los centros y conectar a la ciudad. Se destaca la potencialidad del predio en relación al eje fundacional y a las 2 circunvalaciones. Además, las preexistencias conforman un gran valor patrimonial que confiere infraestructura que puede ser reutilizada y así conservar la identidad del sitio. Con este, diagnóstico previo, se puede dar paso a lo que es la escala urbana con el desarrollo del plan maestro.
El plan propone crear una nueva centralidad, integrando el predio al entorno, recomponiendo el tejido y generando nueva accesibilidad vehicular y peatonal para vincular a los barrios, siendo primordial la apertura de la avenida 137. Además, en cuanto a las preexistencias, se propone reciclarlas y convertirlas en nuevo equipamiento, mientras que siguiendo el eje fundacional, se proyecta un parque lineal que potencie las relaciones visuales y paisajísticas. Además, también se proponen nuevos conjuntos de viviendas con distintas tipologías que respondan a sus bordes y acompañen la idea de densificar el sector. Haciendo un breve paso por el programa, podemos ver cómo las vías en desuso se abren un corredor verde que da una nueva condición de doble frente a los lotes linderos y se conserva el colegio actual mejorando la infraestructura. Sobre Avenida 31 se proyecta un nuevo centro de transbordo como nodo de transporte, mientras que siguiendo el eje de calle 55 se busca recomponer el frente urbano con torres de 14 niveles de oficinas y viviendas, 2 conjuntos residenciales que recomponen el borde de Manzana y un centro polideportivo. En cuanto a los talleres, se los conserva como símbolo del barrio y se los recicla para albergar un paseo gastronómico y comercial, un mercado, una biblioteca, talleres y otros espacios para concesiones. El parque lineal toma 6 manzanas, con un paseo peatonal en el eje de calle 54 y otras vinculaciones en sentido perpendicular. Además, se recicla otra preexistencia para albergar un museo de sitio. Ya sobre la avenida 137 se proyectan 2 equipamientos urbanos públicos, un centro comunal y un centro cultural, que funcionen como articulador de los 2 barrios y de remate del espacio público para completar la idea de la nueva centralidad. Y por último, se recompone el tejido con conjuntos de vivienda de borde que abren su pulmón de manzana de una manera peatonal que los convierte en semipúblicos. De esta manera, el vacío urbano se transformaría en una nueva centralidad donde nueva infraestructura, conexiones, servicios y espacio público potencian un área periférica que actualmente se encuentra degradada. Para cerrar esta escala voy a mostrarles algunas escenas peatonales de cómo quedaría lo que es el plan. Sobre el corredor verde podemos ver cómo se apuesta a una conexión de movilidad más sustentable, abriendo la condición de doble frente para los lotes. Sobre los conjuntos de viviendas, como decía anteriormente, se propone una forma de vivir el pulmón de manzana de manera peatonal, donde se puede atravesar a los conjuntos, creando un espacio semipúblico. Ya sobre lo que es el parque, el paseo peatonal en el eje de calle 54 se encarga de ir cosiendo todos los equipamientos y haciendo de fuelle entre estos y el área verde. Y sobre la cabecera del espacio público, vemos cómo a la linealidad del parque le cruzan estos pasajes peatonales en el sentido de las calles perpendiculares que conectan a los 2 barrios. Para cerrar esta idea de lo que fue el proyecto urbano, se centró bastante en lo que es el espacio público, a partir de entender que crea ciudad, la cohesiona y establece lugares de referencia para potenciar las nuevas centralidades que pensamos. Ya pasando a lo que es la escala arquitectónica, podemos ver cómo en el proyecto urbano que les mostraba recién, el tema que desarrollé fue el del centro comunal, que contribuye al desarrollo social y sea plataforma de expresiones culturales diversas. En la cuestión proyectual se hace eje en ser masivo, abierto, flexible y generador de espacio público. Y en cuanto a lo programático, se trazaron 3 ejes. Educativo, con talleres de artes y oficios, expositivo, con espacios para muestras y exposiciones, y de difusión, tanto de las expresiones artísticas como las culturales. A partir de un relevamiento de centros culturales, se puede ver que en la actualidad hay una carencia de este tipo de uso en la ciudad y en el sector, por lo que se busca dotar al barrio equilibrando la dispersión de usos en la ciudad. La pieza urbana se implanta sobre Avenida 137, entre las calles 54 y 55, en una manzana de 14.400 metros cuadrados. Es una zona donde está marcada por grandes flujos circulatorios debido a los equipamientos que reúne y a la importancia del corredor comercial.
El centro cultural se posiciona en la franja de equipamientos como parte de una secuencia y se articula con los talleres, que tienen que ver con la cultura simbólica del sector. Sobre calle 54 se relaciona con el centro comunal y ambos se transforman en elementos urbanos de transición entre el tejido residencial y el espacio público. La implantación del equipamiento en este nodo busca promover su uso, ser atractor y movilizador de las dinámicas urbanas que propicien el encuentro y marque la articulación de los dos barrios. El edificio se adapta a la escala barrial, mientras propone ser un elemento monomaterial de hormigón, contundente y modular, con un cero abierto y transparente para vincularse con el espacio público. El equipamiento además comparte en la manzana con un conjunto de viviendas con la que se relaciona a través de una calle de convivencia, donde además podemos ver que se destaca una pasante urbana que atraviesa la planta baja y genera los accesos. En cuanto a lo que son las operaciones proyectuales, se decide ceder la mitad del lote para generar espacio público y convertirlo en telón de actividades culturales. Así el edificio se apoya sobre la calle de convivencia y se articula en 3 franjas programáticas, con una nave central de circulación que articula a otras 2 con los usos más específicos. Un volumen que contiene un auditorio se extrae y se jerarquiza, articulándose con el resto de la pieza y definiendo el edificio como una L, que contiene a su plaza de acceso. Además, también se propone, como decía anteriormente, seguir con la pasante urbana, generando los accesos principales. Y por último, se libera la planta baja, difuminando el límite interior-exterior, generando en el cero un plano programático flexible y así maximizar lo que es la vinculación urbana. En cuanto al programa, se puede ver cómo se propone vincular a la planta baja con el espacio público y proponer al cero como un plano multiprogramático flexible. La pasante se transforma, digamos, en un acceso urbano del propio edificio, mientras que la cafetería se desarrolla en relación a lo que es el corredor comercial. La intención proyectual permite maximizar la planta con la ciudad, o sea, maximizar la vinculación de la planta con la ciudad, proponiendo un espacio de usos simultáneos para cualquier momento del día y de la semana, que justamente sirva para alimentar al centro. Los paquetes programáticos más específicos se desarrollan en los siguientes 2 niveles, donde se articulan con 3 franjas programáticas que hablaba anteriormente, en las cuales la nave central aparece como de circulación y desborde de las salas, la de contrafrente reúne servicios, aulas y oficinas, y la franja frontal se reserva para los usos más masivos y públicos del edificio. Pasando a la planta baja, podemos ver cómo el equipamiento se proyecta sobre una malla de diseño modular de 6x6 y se apoya sobre la calle de convivencia, abriéndose a la plaza sobre el lado de Avenida 137. La tira de servicios da soporte al cero público, que se transforma en un espacio flexible y configurable que se extiende hasta la plaza, que a su vez también es alimentada por la extensión del bar. La pasante, a su vez, genera 2 accesos diferenciados, uno para este centro y otro para el auditorio que se encuentra en el primer nivel. En cuanto a la pasante urbana, vemos que marca el recorrido hacia los accesos, pero también representa un atrio urbano. Es un lugar apto para la realización de diversas actividades culturales para cualquier momento del día, inclusive cuando el centro pudiese estar cerrado. En cuanto al cero público, se transforma en el espacio principal de intercambio cultural que propone el centro, incluso para intercambios que no son específicos de las aulas. Puede ser usado para dar clases, funciones masivas, abrirse e integrarse a la plaza o subdividirse interiormente y proponer distintas muestras. Mientras tanto, las escaleras se posicionan como un punto focal de esta planta baja y además de su condición de circulación, se propone como un espacio de encuentro e interacción social, donde se busca fusionar lo que es la circulación misma con el desborde de las salas, proponiendo un espacio, digamos, de uso en específico. En el primer nivel vemos cómo el paquete puentea a la pasante y se divide en las 3 franjas programáticas que hablaba con los usos más específicos.
Sobre el contrafrente se mantienen los núcleos de servicios que se articulan con aulas talleres flexibles, mientras que en lo que es la nave frontal se proyectan salas de artes corporales y el paquete del auditorio. Sobre el lado de calle 55 se propone un Zoom, mientras que se contrapone, digamos, en calle 54 a una terraza en doble altura que abre visuales hacia el parque. Este espacio, digamos, este nivel, propone un multiespacio que puede ser usado como foyer, como espacio de exposiciones temporales, áreas de trabajo o de esparcimiento. Incluso las salas pueden abrirse e integrarse para distintas muestras artísticas como se ve en esta escena. Estas salas están revestidas acústicamente para, digamos, poder albergar distintas muestras artísticas y tiene una condición de estar en doble altura, vidriada, lo que permite que una clase común se transforme en un espectáculo en sí mismo. Ya pasando a lo que es el segundo y último nivel, se mantienen las tres franjas programáticas con la nave de circulación, donde la nave central predomina la circulación, con un gran vacío central que balconea lo que pasa en este multiespacio que mostraba anteriormente del primer nivel. Dos salas de exposiciones se intercalan con las dobles alturas vidriadas, mientras que la franja de servicios de contrafrente pega la vuelta sobre calle 55 y articula todo el paquete administrativo. Este espacio, como decía anteriormente, balconea al nivel inferior con este gran vacío central y las circulaciones laterales, tanto de las salas de exposiciones como de las oficinas. Y además podemos ver cómo la pasante urbana que atraviesa la planta baja queda unificada en estos dos niveles. Se proyectan además espacios flexibles para las salas de exposiciones que permiten la adaptabilidad a la hora de configurar distintas muestras, generando accesos independientes y pudiendo incluso subdividir la misma sala. En cuanto al auditorio, se desarrolla en una sola grada, con un descanso intermedio en donde desembocan los accesos de las bocas laterales. Este diseño lo que permite es su uso completo o a la mitad, según lo requiera por la masividad del evento. En las vistas podemos ver cómo los paquetes programáticos se elevan y dejan una planta baja abierta y transparente para potenciar la vinculación con el espacio público. En tanto, el auditorio se articula con un volumen macizo de hormigón que se eleva y toma todo el borde de calle 55. En cuanto a la envolvente, se proyectan parasoles verticales que se repiten en todo el perímetro y van unificando todas las caras del edificio. Siguiendo con esta línea del lenguaje, vemos cómo los parasoles buscan desmaterializar la fachada, pero al mismo tiempo garantizan la protección del interior con lo que es la incidencia solar directa. Este criterio se aplica a todo el paquete, exceptuando la caja del auditorio, ya que requiere ser ciega. El contraste se obtiene con dos texturas de un mismo material, por lo que se puede decir que el hormigón termina regulando todo el lenguaje del edificio. En el primer corte podemos ver la nave central que concentra la circulación del edificio, el desborde de las salas y espacios comunes de encuentro. Se busca que predomine la doble altura para jerarquizar el espacio y darle más habitabilidad, y que es iluminado además cenitalmente por el lucernario corrido de vigas. En cuanto al segundo corte, lo que se muestra es el corte transversal del paquete del auditorio, que se eleva del cero y genera un espacio semicubierto, donde se proyecta la cafetería en relación a lo que es la avenida 137 y además cómo alimenta el multiespacio del espacio público. Por otro lado, también podemos ver que la extrusión de la caja genera un entrepiso técnico sobre la nave central que se aprovecha para distintas instalaciones. Este otro corte del volumen del auditorio en el otro sentido refuerza la idea de cómo se quiere jerarquizar esta sala por sobre las demás y jerarquizar lo que es el volumen del auditorio sobre el resto de la pieza, que aparece como un telón de fondo visto desde Avenida 137 con el espacio público como antesala.
que además propone también el recorrido hacia la pasante urbana. Por último, en cuanto al corte perspectivado, se vuelve a mostrar la nave central del edificio, a partir de entender que es como el espacio que es una columna vertebral del proyecto, al ser articulador de las salas, y además proponer los espacios de usos inespecíficos que intentan promover la interacción cultural de los usuarios por fuera de las salas. En cuanto a la Plaza de la Cultura, DACO es un sistema que da soporte a los flujos del sector y es apto como un espacio multiprogramático al aire libre que tiene estrecha vinculación con el cero y es apto para la simultaneidad de usos que propongo. En cuanto al diseño, se propone un área verde predominante con un espejo de agua que lo acompañe en su recorrido, también a modo de marcar el límite de expansión. Al mismo tiempo, la intención programática del espacio público como plataforma de actividades culturales está pensada para poder extenderse a cualquier momento del día y de la semana y funcionar de una manera casi independiente de lo que es el centro. En este caso, lo que quería mostrar es cómo se puede aprovechar el muro ciego del auditorio como un telón urbano para proyectar un ciclo de cine o para otros eventos musicales y así proponer a este espacio público como una sala más del centro, se podría decir, que pueda usarse de manera independiente lo que ocurre dentro del equipamiento. Por último, pasando a la última escala, en cuanto a lo tecnológico, se opta por una forma de construcción convencional de hormigón armado in situ. Como se ve en el despiece, se proyectan fundaciones de cabezales y pilotes que sostienen a todo el esqueleto de columnas, tabiques y vigas. En cuanto a las losas, se utilizan de dos tipos: alivianadas con bloques CPS para lo que es el paquete del auditorio y cruzadas para el resto del equipamiento. En cuanto a lo que es el sistema estructural, está modulado por la grilla de 6x6 que rige en el diseño del edificio y busca acompañar el criterio proyectual de la flexibilidad espacial. En cuanto a las vigas, se recurre al sistema de postezado para reducir su altura y conservar las dimensiones óptimas. Además, por la longitud que presenta el edificio, se opta por cortarlo con una junta de dilatación sellada que permite los movimientos relativos de las dos partes y así evitar grietas o fisuras. Y en cuanto a lo que es el cerramiento y la envolvente, se respeta el submódulo de diseño de 1.20, por lo que permite un rápido montaje y la optimización de los tiempos de trabajo, aprovechando así la regularidad del edificio como un recurso de ejecución del mismo. En este mismo proceso de diseño, digamos, también se contemplan lo que son las instalaciones. En cuanto al sistema sanitario, se propone que 2 cisternas en planta baja reciban agua de la red externa y la envían a tanques de reserva del segundo nivel, quedando así ocultos de lo que es el nivel de cubierta. Además, se procura con la recuperación y la reutilización del agua de lluvia, que se almacena en un reservorio abierto de la plaza que mostraba anteriormente, se filtra, se bombea y se usa para el riego y para la limpieza de estos espacios exteriores. En cuanto a las instalaciones contra incendio, se diseñan 3 cajas de escalera presurizadas con un sistema de detectores de humo óptico. Además, se disponen 3 bocas de incendio equipadas por piso, con extintores ABC, CO2 en los lugares con riesgo eléctrico y rociadores, tanto para el auditorio como para las salas de exposiciones. Por último, en cuanto a la climatización, se hace por un sistema fan coil frío-calor, donde equipos centrales abastecen por ductos a los grandes espacios y otros individuales se ocupan de los espacios más pequeños. El sistema consta de MEL condensadas por aire que se instalan en las terrazas, ocultos en el volumen del auditorio, como les mostraba en el corte. En cuanto a lo que son los detalles constructivos, podemos ver en este primer corte crítico cómo para el cerramiento se usan carpinterías de aluminio de piso a techo con DBH templados que mejoran el aislamiento térmico y acústico. En cuanto a la envolvente, se opta por parasoles verticales premoldeados estandarizados, que permiten un montaje más eficiente, mientras que para tomar la altura de los 2 niveles se los vincula con una pieza metálica galvanizada que mejora su durabilidad a la intemperie. Además, se usan 2 tipos de cubiertas absorbentes,
Primero, por una cuestión térmica, ya que regula la humedad y la temperatura del interior. Segundo, haciendo foco en el auditorio, como se ve en este otro corte crítico, se busca maximizar el aislamiento acústico del exterior. Y por último, también se busca reducir la cantidad corriente de agua de lluvia en las cubiertas, entendiendo la problemática del sector y de la ciudad en general. Y también entre los detalles podemos ver el del cerramiento del lucernario de la nave central, que incluye un sistema de limpieza corredizo que permite un mantenimiento eficaz del mismo. Ya para ir cerrando la presentación, en un breve recorrido exterior, podemos ver cómo la calle de Convivencia se vincula con la plaza a través de la pasante urbana que genera los accesos al centro, mientras que la fachada rompe con el ritmo y se ahueca en ciertos puntos para generar las visuales cruzadas del exterior hacia el interior del edificio. En cuanto a lo que es el frente, podemos ver cómo la caja del auditorio se destaca del resto del edificio, mientras que el bar por debajo propone alimentar lo que es la multiplicidad de usos del espacio público. Este gesto de la caja del auditorio, junto con el diseño de la plaza, consolidan un recorrido hacia la pasante urbana y por lo tanto hacia los accesos al mismo. Y para cerrar con la presentación, con esta escena final que reúne un poco todos los elementos que se proponen en la construcción del edificio, me gustaría concluir diciendo que el Gambier Cultural pretende ser un equipamiento público, plataforma de muchas expresiones culturales y masivo. Se trata de un edificio austero y construible que, digamos, apuesta a lo que es la durabilidad, el ahorro energético y a sistemas constructivos locales, y apela a lo que es la modulación y elementos estandarizados para agilizar los tiempos en obra, donde el hormigón regule a todo el edificio y poder así imponer un nuevo hito urbano que retome la idea que hablábamos en el plan de generar una nueva centralidad en esta zona periférica de la ciudad. Sí. Bueno, gracias. Bien, Julián. Bueno, gracias por la presentación. Si quieren, nos retiramos unos instantes, nos reunimos en paralelo para debatir un poquito lo que acabamos de ver y volvemos por este mismo. Vos te podés quedar conectado, Julián. Bárbaro. Nos juntamos Bueno. en el otro link. ¿Están todos? Sí. ¿Estamos todos? ¿Sí? Bueno, primero felicitarte porque es un trabajo realmente muy completo y la verdad que es un placer haberlo visto. Y paradójicamente, cuando un trabajo es completo y abarca muchas cosas, aparecen muchas críticas. Las críticas tienen que ver más bien con un momento de aprendizaje y no con una crítica personal o una crítica al desarrollo. Sin duda es un trabajo, como lo definiste, muy austero, muy seriamente hecho, con muchos aportes positivos, pero sin ánimo de que tomes esta crítica como cuestión personal o como una cuestión del proyecto. Estas cuestiones, si las hubiéramos como integrado al proceso, estas críticas que te vamos seguramente a comentar ahora, hubieran dado en un proyecto todavía mejor de lo bueno que es. Hay muchos puntos que estuvimos viendo recién, no sé si los comento yo, los tiro muy al pasar y después los sostienen ustedes. Desde un comentario interesante desde lo urbano en cuanto a la posición del edificio, entendiendo que vos hiciste el master plan, y cuál hubiera sido tal vez la mejor posición para un edificio con ese carácter. El tema de carácter es un tema. También se hicieron comentarios que tenían que ver con cómo es el carácter de un edificio cultural que lleva el nombre de la estación y de la zona, ¿no? De la estación del tren y de la zona, Gambier, y cómo debería ser ese carácter para que uno para que tenga identidad y que no termine siendo como un proyecto un poco genérico, que es de alguna forma lo que peca este edificio. Ya entrando en cuestiones más específicas, hubo una serie de comentarios en cuanto a la cierta duda de la pasante urbana que vos hacés entre el lugar público y un poco la espalda del edificio, donde hay una calle, un estacionamiento y una serie de edificios en la otra cruzando,
que no queda muy claramente bien para qué hacerla. También se cuestiona la escala de esa pasante. Vos hiciste un comentario que se podían hacer actividades culturales ahí abajo, pero la verdad es que tiene la misma altura que el resto de los edificios, con lo que no tiene un carácter como público, como podría llegar a necesitar un ámbito para algún tipo de actividades culturales en un semicubierto. Se cuestionaron algunas cuestiones del uso en cuanto al propio auditorio, que digamos, no es cómoda la entrada al auditorio, ya que una de las partes da directamente a las circulaciones, otra parte está un poco más holgada, una de las dos puertas que les hiciste. También se cuestionaron en la planta superior, en la última planta, la necesidad de unos puentes para que comuniquen todo el ala de las aulas chicas de la grilla de 6x6 con la grilla de 12x12. Fíjate que en algún momento alguien, si quiere comunicarse de ese aula, tiene que casi caminar 72 metros, que son los 13 módulos que vos tenés de 6 metros, para ir del otro lado, que hubiera sido, en este tipo de ambientes hace falta como más flexibilidad. De hecho, en algunos momentos hasta se parece más un centro comercial que un edificio cultural. También se cuestionó la necesidad de que haya espacios abiertos más propios del centro cultural, y en ese sentido la terraza, que es un ámbito con perspectivas largas, realmente que sea simplemente una terraza verde y que no se pueda acceder a ese lugar desde el punto de vista de la gente que trabaja ahí en el centro cultural, o los artistas o los estudiantes, es una pérdida de oportunidad. Y después había unas cuestiones, si se quiere, más particulares, estructurales, como el voladizo de 6 metros de la esquina, esta a veces columna fobia que uno a veces tiene en cuanto a por qué no meter columnas cuando las hacen falta. Y no sé si me estoy olvidando algo más, a ver si tengo anotado por acá. Bueno, y después, específicamente en cuestiones de sustentabilidad, sí es un cuestionamiento importante a los parasoles al sur, donde una fachada no los necesita, ¿no? Pero de ahí también se liga un tema de carácter y un tema de que es un edificio que hubiera sido más interesante que tenga un carácter. Todo esto vale la pena, lo podemos decir, porque es un trabajo completo, desarrollado, y tiene un nivel apropiado para el proyecto final. No sé si quieren comentar algo ustedes, Agustín, Sergio, Ángel, Santiago, Guille Canuti, que se metió acá ahora. Bueno, brevísimo, porque más o menos el panorama que planteó Dani es más o menos casi todas las cuestiones que estuvimos conversando. Bueno, haciendo un repaso, la cuestión urbana respecto a la localización, que tal vez una de las cosas que podría seguir, si el proyecto siguiera, no podría seguir pensándolo. Y cuestiones de orden, que se lo ve muy ordenado del edificio. En algún punto veíamos que en el caso particular del auditorio era donde un poco se dificulta ese orden. O sea, el hecho, digamos, el esfuerzo de llevar el auditorio al primer piso, ya todos sabemos que genera dificultades de proyecto, dificultades de resolución. Y se nota en el proyecto porque, digamos, es como el punto menos claro que tiene el edificio. El auditorio necesita para funcionar algunas resoluciones que todavía no están logradas, como ser tener un foyer o tener más escala o medida de medios verticales, de escaleras. Pero bueno, en reglas generales todos hemos coincidido que es un proyecto completo, bien desarrollado y abarcado en todos sus componentes. Pero bueno, esas son las críticas que de alguna manera hemos estado conversando. No, tampoco nada más, porque más o menos lo que el pantallazo que hizo Daniel Becker está completo, ¿no? Sí, yo voy a agregar, voy a ser muy breve porque ya Dani y Sergio, la verdad que resumieron todo lo que hablamos en la reunión.
pero a mí me parece, Julián, que vos lograste a partir de una cuestión muy racional, lograste resolver un edificio, que es un edificio complejo, que tiene diferentes luces, que tiene sus complejidades funcionales también, pero tal vez pienso que la manera en que vos encaraste el proyecto fue más a partir de la composición, y me gustaría, tal vez a futuro, que empieces a pensar en los proyectos, ¿no? Darle otra mirada, agregarle otra mirada, porque esto ya lo tenés, la modulación, la racionalidad, ciertas cuestiones eficientes. Me gustaría que empezaras a pensar en la percepción. Es más, te recomiendo que leas el libro de Stephen Hall, Cuestiones de Percepción, donde él describe las sensaciones al entrar a cierto edificio, de Le Corbusier, que empieza a contar cómo vivencia los edificios. Y me parece que ahí me gustaría que lo leas y que después te imagines vos recorriendo tu edificio a ver si le modificarías algo, alguna luz cenital, algún ventanal hacia afuera, algún recorrido diferente, ¿no? Como que me interesaría que lo vieras desde otro lado. Esto es digamos, es un aporte que lo charlamos y me parece que las decisiones del master plan están correctas. También hablamos un poco de la ubicación del edificio y de la idea que sea un centro cultural, un edificio singular, un hito, que vos hablaste del hito. Creo que hay una frescura en unos croquis que tal vez no se termina de trasladar en el edificio. Pero bueno, la verdad que pudiste integrar y pudiste cumplir con lo que se pide para este proyecto final de carrera, que es integrar todos los conocimientos de las diferentes áreas y condensarlas en un edificio y resolverlas. Así que bueno, somos casi colegas. Gracias. Bueno, no sé si quieren comentar algo más. Ángel, Santiago. Creo que está... María Laura, estás conmuteado, Ángel. No, decía de que está bien lo expresado, creo que es sencillo. La parte estructural ha trabajado bien, así que no tengo nada que agregar. María Laura, ¿cómo es el tema de la nota? Santiago. ¿La decimos? ¿O vos Santiago, ¿querés decir algo? A ver si Santiago o Ángel se desconectaron brevemente. Ahí está, Santiago, Sí, volviste. perdón. Mi internet es eso hace una semana y media. Bueno, no, nada. Quería, digamos, ya Daniel barrió varios de los aspectos que habíamos charlado, así que felicitarte porque, bueno, cerrás una etapa de la vida, ¿no? Vas para arrancar otra y seguramente ha habido muchísimo esfuerzo para llegar hasta acá. Todas las cuestiones que te podamos aportar como positivas y aspectos de revisar el trabajo, obviamente quedan para próximos proyectos. Así que, nada, digamos, no voy a agregar nada más, agradecer al taller la invitación. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo, Bueno, Julián, Agustín, decile. dale, quería ser breve, pero no quería dejar de hacer algún comentario. También te quería felicitar. Coincidimos, bueno, con las observaciones respecto del proyecto. No obstante eso, yo quería resaltar un par de cuestiones. Aparte, conociéndote y el esfuerzo que le has puesto, siempre los proyectos soles es la condición natural del proceso proyectual. Siempre hay algo para mejorar. A mí me parece que el espacio final de carrera, la verdad, cada día más es un acierto.
porque independientemente del proyecto, yo te he escuchado hacer una presentación muy consciente, muy ordenada, muy clara, tanto en lo discursivo verbalmente como en la gráfica, y eso es parte integrante ineludible del proceso de aprendizaje. O sea, haber adquirido toda esa experiencia en el marco de este proyecto, con independencia incluso del propio proyecto, para mí es muchísimo y te quiero felicitar. Fue grato escucharte, fue grato ver el desarrollo del proceso y la presentación. A mí me parece que el proyecto está planteado de una forma que se han entendido, como dice Sergio, se han entendido todas las variables y las dimensiones de la complejidad del proyecto, como lo dijo Dani, como lo dijo Florencia. Es un cierre de una instancia, obviamente que podría seguirse. Me parece que está planteado de una forma que vos, a partir de ahora, podrías avanzar sobre todas esas cosas, pero el planteo que demostrás en el día de hoy es un planteo que da cuenta de haber entendido, por lo menos, y no es poco, cuál es el problema que tenés que enfrentar al enfrentarte precisamente a un proyecto de estas características. Así que te quiero felicitar y si no hay más que agregar, te vamos a informar la nota. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo felicitarlo por el esfuerzo que ha puesto en todo esto. Gracias. Bueno, Laura, ¿algún comentario? Nosotros lo acompañamos a Julián en todo este proceso. Somos parte de lo que está presentando, como taller y como docentes. Así que las críticas que ustedes han acercado hoy, algunas de ellas, como bien decían, hubiesen sido interesante inclusive recibirlas en otro momento para que el trabajo pudiese haber sido aún mejor de lo que es. A mí particularmente no me interesan las calificaciones en sí mismo, no es un tema de que me interese el 9, el 10, el 8 o el 7. La responsabilidad de Guille y mía está a la de presentar un estudiante que consideramos que en su proceso alcanzó los niveles que podía llegar a alcanzar en este tiempo determinado, que es un tiempo académico, no de formación disciplinar, sino un tiempo académico, que había llegado un momento pertinente para hacer esta presentación, y en ese sentido estamos muy conformes y agradecidos de haber podido tener esta oportunidad de trabajo junto con Julián, y en lo personal sé que Guille también lo piensa así, felicitarlo por el esfuerzo enorme que hizo este tiempo, la búsqueda de apoyo que buscó en nosotros aún cuando finalizó su habilitación, y bueno, los momentos que el taller pudo ofrecerte en el transcurso del trabajo. Así que no más que eso. Bueno, muchas gracias. Y no sé si el estudiante veedor está acá, quiere hacer un comentario. No tenemos en la Universidad de La Plata estudiante veedor. Son okay. Ustedes la comisión y correspondería darle la nota si finaliza la instancia de la sesión que está abierta. Yo un comentario final y te doy la nota. La verdad que también fue un placer escucharte. Me parece que esta actitud, y esto tal vez corre ya en mi opinión personal, moderada, austera y que trasluce una especie de ética del diseño por detrás, es muy valorada, y que estas cuestiones, estas críticas seguramente las puedes ir mejorando y corrigiendo con el tiempo. La nota un poco que consideramos entre los jurados es un 7, es una excelente nota y la verdad que estamos muy satisfechos de haberte escuchado. Bueno, muchas gracias. Quería agradecerles a todos ustedes, a la comisión evaluadora, por tomarse el tiempo para, bueno, justamente evaluarme, y sobre todo, bueno, a Guille y a María Laura que han acompañado todo este proceso, como bien decía María Laura, que obviamente me ayudaron muchísimo. Si uno ve por ahí con las primeras ideas que uno empezó y ve ahora la finalización de este trabajo, no se ve mucho proceso en el medio que no hubiese podido ser posible sin ellos y sin las clases de apoyo de las otras unidades. Así que gracias a todos y a todo el equipo docente. Bueno, Julián, felicitaciones.
Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, arquitecto Pasalini. Arquitecto, Muchas gracias. Gracias. Chao, Julián, un Muchas beso gracias. grande. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones.